Cuidando los chelitos. Liliana Rodríguez está con nosotros, cuidando los chelitos. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Definitivamente que uno aprende muchas cosas nuevas ahora con ese último dato que diste, Charlie. Ay, muy No, interesante. feliz de estar aquí y pues hoy para conversar sobre un tema que a muchas personas le preocupan. Y el crédito es necesario, el préstamo es necesario, pues tanto empresas pequeñas, medianas como grandes y personas físicas lo necesitan. Y esa impotencia, algunas veces que uno siente cuando uno solicita un crédito y no se lo otorga, es muy fuerte, de no saber qué está ocurriendo, ni cómo va a resolver o esa inversión inicial de un negocio, o cómo va a hacer crecer el negocio, o comprar su vivienda o un vehículo. O sea, algunas veces cuando se solicita, te lo rechazan, no sabes por qué, no tienes ni siquiera idea de cómo resolver quizás eso que está motivando al rechazo. Entonces, hay dos factores que quiero comentar en el día de hoy. Uno, ¿cuáles son esas variables que toman en cuenta las entidades financieras normalmente para poder aprobar un crédito? Porque, como yo decía, si uno se sabe las preguntas del examen, pues uno se puede preparar mejor. Entonces, y uno de ellos, que es vital, o sea, aparte de tener buenas referencias, ¿no? O sea, de saber cuál es la solvencia moral de la persona para saber si efectivamente tiene buena referencia de pago, y para la microempresa los colmados son la mejor referencia que hay, porque ahí es que donde consumen y donde pagan. Evidentemente hay otros elementos como las garantías. Entonces, por eso en muchas ocasiones es más fácil obtener préstamos de vehículos o préstamos hipotecarios porque pones en garantía un bien. Entonces, evidentemente que la garantía permite reducir el riesgo que está tomando una entidad financiera en darte un crédito. Y evidentemente que hay que hacer un balance entre lo que la entidad debe de hacer y lo que también como pueblo necesita. Como decía Muhammad Yunus, el crédito debe de ser un derecho humano para poder crecer, porque no siempre se tiene toda la liquidez necesaria. Entonces, ¿cuál debe ser ese perfecto equilibrio? Porque también hay muchas entidades cooperativas, entidades financieras, entidades de intermediación financiera que captan dinero de personas como nosotros para prestárselo a otros también, o viceversa, igualmente, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que las entidades también tienen que proteger esos recursos, y eso es lo ideal, buscando que reducir el riesgo de crédito. Claro que eso debe de también sopesarse de otro lado, que todo el mundo tenga ese derecho a acceder al préstamo, y más que el año pasado aumentó, el crédito que más aumentó fue el de consumo. Muchas personas, y tanto aquí como en Estados Unidos, porque se evidenció, muchas personas no llegaban a fin de mes, necesitaban estos préstamos de consumo para poder llegar a fin de mes y para poder hacer todo lo necesario para no caer o en mora o en retraso en sus pagos, o no perder algunas cosas, quizás no tomar el préstamo de consumo para no perder el vehículo, no perder la vivienda. Entonces, ese otro elemento que se toma en cuenta son las pruebas de los ingresos. Cuando ustedes van a tomar un préstamo, primero que le piden una carta de trabajo o dame los estados financieros si tú tienes una empresa. Entonces, esa prueba de ingresos muchas veces no está, sobre todo porque en el país hay una preferencia por el efectivo. Entonces, primero, hay que tomar en cuenta que las últimas estadísticas decían que teníamos, la informalidad rondaba entre un 56 y un 58%. Entonces, tomando en cuenta el alto nivel de informalidad, y de hecho el Organismo Internacional del Trabajo, pues dijo, la Organización Internacional del Trabajo dijo que en Latinoamérica y el Caribe hay una alta prevalencia de la informalidad y del efectivo, todavía. Eso hace evidentemente que todos nosotros, pues si vamos a pagar cosas, vemos en el día a día cómo es con efectivo. Si vas a comprar un frutero, si vas a comprar un colmado, si vas a pagar un motoconcho o carro público, todo es en efectivo. Entonces, hay una gran población que necesita el efectivo. Y muchos de ellos, cuando tú le dices, bueno, tienen que sacar una cuenta de ahorro, lo primero que te dice, pero ¿para qué? ¿Cuál es el incentivo que yo gano obteniendo una cuenta de ahorro? Entonces, esa informalidad, esa estructura, es algo en la que se tiene que trabajar. Y de hecho, en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera lo tiene establecido. Esa estrategia busca establecer alianzas público-privadas y desde el Estado motivar a que cada vez más hayan soluciones para que las personas puedan obtener esa inclusión financiera, no solamente en cuenta de ahorro, sino también en préstamos.
Entonces, el tema es que cuando tú logras que se expanda la red de pagos digitales, ya sea POS, lo Verifone comúnmente, o ya sea a través de billeteras electrónicas que han ido sacando incluso entidades financieras, pero también hay fintechs que lo tienen, tú logras que esos servicios que ahorita mencionaba se puedan ir digitalizando. Lo ideal es que una persona que trabaje en una oficina y que reciba su dinero en cuenta de ahorro, pues pueda pagarse con el mismo celular, o que hay una gran incidencia, o sea, hay muchas personas tienen el acceso a celulares inteligentes y por tanto pueden hacer sus pagos a través de los celulares, o si no, a través de sus tarjetas de débito. En su propia tarjeta de débito ellos puedan pasarlo por algunos mecanismos o POS, pero claro, hay que cambiar ciertas cosas. Tú hablas con muchas de esas entidades y te van a decir, de microempresas, y te van a decir, pero es que yo no puedo cubrir el costo de un POS, ni las comisiones que me cobran. Entonces, lo ideal es trabajar con estas entidades para que vayan desarrollando todo un esquema que sea más favorable a los que menos tienen, que son los que están en la informalidad. Si no cambiamos la forma de pago de aquí, del dominicano, no vamos a lograr incluirlo. No vamos a hacer que ese 49% que no está incluido financieramente, pues logre serlo. El objetivo es que de aquí al 2030 el 65% de la población, que hoy en día es un 51%, que el 65% de la población esté incluido financieramente. ¿Y cómo se va a medir? Por poseer una cuenta de ahorro. Y después que la posea es que la utilice. Entonces, en tema de la informalidad, aquí la misma Estrategia Nacional de Inclusión Financiera arrojaba el dato que el 66% de los encuestados preferían recibir sus ingresos, sus remuneraciones en efectivo. Y de ese 66%, el 90% decía que ellos inmediatamente recibían su dinero en las cuentas, lo hacían efectivo. La totalidad, o sea, ellos van, y bueno, lo hemos hablado en otras ocasiones aquí, Jenny, ellos van y retiran, me pagaron, inmediatamente van ese mismo día o al otro día a retirarlo todo de la cuenta de ahorro y hacer todos sus pagos en efectivo. Y no, esto no ayuda a que a los gastos más rápido para las personas que nos están oyendo, porque tú dices, bueno, ok, así, porque yo entiendo, tú tienes 1,000 pesos, lo cambiaste, olvídate que ya se fueron. ¿Ya? Sí. O sea, eso también podría ayudarte en el ahorro, el no sacar todo el dinero para las personas que nos escuchan. Sí, para darle seguimiento. Excelente pregunta, Jenny, porque cuando tú tienes dinero efectivo, si tú no guardas todas las facturas y no vas llevando un control de todo lo que tú vas consumiendo, entonces tú pierdes el control, tú no sabes en qué fue que tú gastaste el dinero. Y de hecho, muchas de esas actividades que nosotros pagamos efectivo no tienen con qué darte factura. Entonces, tú vas perdiendo el control. O sea, no es verdad que tú llevas una mascota para arriba y para abajo, ¿dónde vas a seguir anotando? Ahora acabo de comprar 25 pesos de guineo. O sea, no lo llevamos. Entonces, evidentemente que hay unos pequeños gastos que siempre vamos consumiendo, lo hemos hablado, algunos gastos hormigas que recurrentemente nosotros consumimos, no tenemos control, pero eso permitiría también no solo incluirlo financieramente, sino mejorar la salud financiera de las personas. Lo que tenemos que estar claro que también hay una línea muy fina en que hay muchas personas que dicen es que si comienzas a cobrar de forma digital con toda la tarjeta de débito, entonces ya va a haber un tema impositivo. Entonces hay que tratar de desarrollar un esquema que realmente le sea de incentivo, tanto para los comercios como para las personas. Es verdad, es difícil, la verdad que es difícil. Y va a haber resistencia natural, de que las personas digan, bueno, esto es lo que también, esta es la herramienta que yo confío, porque también ese es otro tema. Las personas mayores confían más en el efectivo que lo que pueden confiar en dinero digital que va pasando de una cuenta a otra. Entonces, es algo que se tiene que trabajar, pero es la única forma de nosotros poder ir trabajándolo, porque al final, muchas de esas personas que no tienen cómo probar sus ingresos, terminan tomando prestado al prestamista. Él cobra 100, 120% al año. Entonces, cuando tú dices, mira, pero ¿y por qué que el negocio no crece? Pero es que lo deja todo en intereses. Y ellos mismos no se van dando cuenta. Pero si tuviera pruebas de ingresos, de cuánto va vendiendo, le permitiría ir solicitando otro tipo de préstamos en otros tipos de entidades. Y además, como padres, madre, en este caso, muchas veces nosotros tenemos que pensar no solamente en la educación per se que conocemos de los niños, sino también esa educación financiera de que luego ya cuando ya van a iniciar 18 años, nosotros podamos decirle, mira,
establecete tu meta financiera y cuando vayas a solicitar un préstamo, yo te sirvo de garante para que tú vayas creando ese historial crediticio para que después más adelante tú puedas seguir tomando otro tipo de préstamo, porque ahí es, ¿qué vino primero? ¿El historial o el préstamo? Porque te piden, para darte un préstamo te piden historial. Pero ¿cómo construye el historial si tú no confías en mí primero? Entonces, ahí juega un rol el tema de las garantías, de tú tomar dinero prestado con ciertas garantías. Por eso hay muchas facilidades. Por eso decía por ejemplo, de vehículos, porque al final, bueno, dejaste de pagar, evidentemente que las entidades no quieren llenarse de vehículos, pero tienen muchísimo menos riesgo si tienen algo en garantía. Entonces, si nosotros vamos, esa educación financiera de la que hemos hablado aquí, la vamos también llevando directamente a las personas que tienen menos ingresos, le podemos ir ayudando a que vayan saliendo de ese círculo que están permanentemente. Porque, bueno, logré ahorrar, pero después que logré ahorrar, entonces ahora quiero montar un nuevo negocio, tomé la diferencia donde un prestamista, pero los intereses del prestamista ahora me llevaron donde yo estaba inicialmente, que ahora estoy sobreendeudado y no tengo cómo pagar. Entonces, al final, ese análisis nosotros debemos tenerlo. Y quizá el tema de hoy no es tan finanzas personales, pero sí realmente es un tema de política pública, y debe de ser algo también respaldado por instituciones privadas que debemos de apoyar, porque si no, siempre vamos a estar en este mismo círculo que hablaba ahora, de un grupo de personas que no están incluidos financieramente y que no pueden tener el acceso a esas otras herramientas de las que sí nosotros comúnmente pudiéramos tener acceso. Y de cara al futuro, el tema de las finanzas abiertas es un tema muy importante que nosotros después en otra ocasión podemos hablar, porque también toda la información que tienen sobre uno o la tienen los buros de crédito o la tienen la entidad financiera donde nosotros hemos tomado prestado. Pero a la hora de que nosotros queremos, si nosotros tenemos ahora una relación con un banco y nos aumentan la tasa, tú dices, bueno, déjame yo ir a otro banco a solicitar préstamo. Tú dices, bueno, pero espérate que yo tengo que iniciar desde cero. Entonces mejor me quedo con esto y asumo el gasto adicional del interés, de la tasa de interés que me han aumentado. Con las finanzas abiertas, los dueños de la información, de la data, somos nosotros los usuarios. Entonces podemos, a través de APIs, de aplicaciones de interfase, poder disponer esa información para autorizarle a otros, a fintechs o a otra entidad financiera que tengan en ese historial y que puedan ver cómo uno se ha comportado para uno poder hacer, digamos, entre comillas, esa portabilidad financiera mucho más fácil y mucho más rápida, que es lo que quisiéramos, ¿no? Sí, y llama mucho la atención, Liliana, porque revisando los datos pudimos ver que el Banco Central dijo que de los empleos formales que había en el 2019, todavía hay 84,000 que no se han recuperado. Lo que sí ha crecido es el empleo informal, es decir, la gente anda buscándosela a como de lugar, haciendo picoteos y demás. Entonces es muy interesante cómo se deben hacer políticas públicas para integrar a esas personas que están percibiendo recursos, pero que para el Estado, para el sector financiero tradicional, no existen. Y déjame decirte algo, tomando en cuenta ese número tan alto, 56-58% de tal informalidad, debería de ser un sector sumamente neurálgico e importante que deberíamos estar destinando gran parte de nuestro tiempo a ver cómo lo ayudamos. Claro. Así como hay otros sectores que decimos, bueno, son creadores de empleo, el sector de construcción crean muchos empleos, igual el tema del sector turismo, pero también entonces todo el sector que compone, que está dentro de todo ese mundo de la informalidad, micro, pequeñas empresas, entonces ir en auxilio de ella, porque es lo mismo que decía, o sea, se ha recuperado, no es que se han creado adicionales, o sea, estamos tratando de volver al nivel pre-pandemia. Claro. Pero todavía más, ahora se prevé que sigue con una desaceleración económica, pudiera afectar el nivel de empleo que ya hemos ido alcanzando hasta ahora. O sea que yo creo que hay que prestarle atención a esto, ¿eh? Hay que prestarle atención que así mismo como hay sectores que tú dices, bueno, por la importancia que tiene en la economía, tenemos que ir en auxilio de ellos, buscar facilidades económicas, vamos, incluso a nivel turístico. Bueno, el otro día hablaban ustedes, que lo escuché, hablando de Fitur. Bueno, se desplazan funcionarios a Madrid para promover el país, el tema de turismo, pero igual con este sector, por su importancia, ¿no? El turismo y todo lo que implica para el país. Pero el sector de la informalidad tiene en su seno cantidad de micro y pequeñas empresas que hay que ir en su auxilio y hay que continuar dándole el respaldo y el apoyo, realmente.
Así es. Sumamente interesante, Liliana. Muchísimas gracias, de verdad, que contigo uno siempre aprende. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, Liliana? Bueno, como siempre por aquí, en el Mediodía Radio y también en la comunidad Ojalá. Y en las redes sociales, pues me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram y página web, Liliana Rodríguez Álvarez. Y encantaría estar en contacto ahí, cualquier pregunta que las personas tengan. Siempre feliz de estar. Ya saben, señores, denle seguimiento a Liliana, que no se arrepentirá. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jenny Aquino, Celine Méndez, Charlie Mariotti Paz. Hasta mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.